Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y hoy como es viernes, obvio, tenemos al hombre de los viernes, Bernardo Matías, dando continuidad al tema que empezó la semana pasada. Saludos, damos un saludo también a nuestros amigos y amigas televidentes, de manera muy especial a un grupo de ex seminaristas del Seminario San Pío X, que está en Licey, al medio Santiago, el seminario. Es una generación desde los años 70. Y tuvimos un encuentro la semana pasada en Santiago y fue una experiencia muy significativa. Viejos seminaristas. No, viejos no, sino seminaristas. No es que sean viejos ustedes, Sí, sino como seminaristas. sí, que hace muchos años. Exacto. Pasamos por son el muchachitos de 60. No, tampoco así. ¿Y quedan de esos que se mantuvieron en el sacerdocio? Había varios sacerdotes qué bien. celebrando con nosotros, que eran del mismo grupo. Y de la generación mía hay varios también. Entonces, ellos... hay un buen grupo que son seguidores de nuestro programa. Nosotros estamos en un chat y hay más de 200 personas y la gran mayoría ve el programa y se lo disfrutan realmente. O sea, son viejos amigos, no amigos viejos. Son viejos amigos, sí, no amigos viejos. Exactamente. Entonces nosotros la semana pasada estuvimos hablando del tema sobre el modelo económico de la República Dominicana. La vulnerabilidad del modelo económico que se ha ido configurando en las últimas 30 o 40 décadas del país, y también un modelo económico que no se refleja en un crecimiento real, visible, pero en términos de impacto en las condiciones de vida, en las condiciones sociales, de más de un 35, incluso puede hablarse hasta de un 40% en alguna ocasión, no se refleja en la calidad de vida de algunas personas. Lo que sí es visible que ha habido una expansión de la clase media en la República Dominicana, pero también un estrechamiento de la acumulación de riqueza, de la concentración de riqueza en una élite social, económica y política del país. Entonces es como que tú tienes una gran olla donde llena de arroz y en sus alrededores la habichuela, la carne, la ensalada, y la olla va creciendo. Y de un momento a otro hay un grupo de personas que lo que le toca es el concón. Mientras tanto... Pero le toca algo sabroso, si es el concón. pero no saludable, tú ves. Y de la carne, si le toca algo, son los huesos, la peor pieza. Sí. Y así sucesivamente. Entonces hay todo un grupo alrededor de la olla, que es el crecimiento económico, que se aprovecha de ese crecimiento. Que se sirve con la cuchara grande. Con la cuchara grande. Y eso es lo que se llama inequidad en términos social y económico. Y es un fenómeno real y concreto de nuestra sociedad, donde hay muchos datos, muchas estadísticas que quisiera compartir. Una de ellas, hay un trabajo que hizo, si pudiéramos ver, por favor, donde dice cuadro 1, evolución del PIB real, cantidad de personas pobres y no pobres. Hay un trabajo que hizo Miguel Seara Hampton que yo espero que él lo retome. Ahora que ministro. Ahora que ministro. ¿De qué año ese trabajo? Fue del año 2013, pero que sigue teniendo vigencia. Es como si se escribiera hoy, pero a lo mejor en una condición todavía más crítica. En ese trabajo, un primer dato que nos comparte Miguel Seara Hampton, que fue una respuesta al Banco Central, de unos datos que compartió sobre el crecimiento económico. Y hace una comparación
entre países sobre la relación entre Producto Interno Bruto, población pobre, población no pobre. Y República Dominicana aparece entre los 3 principales países que mayor crecimiento tuvieron en términos del Producto Interno Bruto, en términos de la economía, junto con Panamá y Perú. Panamá 1.99, República Dominicana 1.82 y el Perú 1.91. Eso fue del 2002 hasta el 2011. Sin embargo, República Dominicana aparece dentro de un grupo de más de 10 países en primer lugar en cuanto que ese crecimiento no se tradujo en términos de la pobreza, de población pobre, con relación al Producto Interno Bruto. Entonces, él habla de 1.50 de República Dominicana, la más alta de todas en términos de evolución, que solamente la pobreza en República Dominicana pudo disminuir 1.5. De modo tal que estamos hablando de una sociedad muy desigual, muy inequitativa, donde los panes y los peces no llegan a la mayoría de la población. Entonces, hay otro gráfico que es muy ilustrativo, no sé si se está viendo en pantalla, donde habla del índice del PIB real, población no pobre y pobre. Sí, ahí está. Entonces, el gráfico nos muestra el color azul, que es el mismo dato anterior, pero ya para la República Dominicana. El color azul, 1.82, es el crecimiento de la economía de la República Dominicana. Cómo fue creciendo desde el año 2000 hasta el 2012, 1.82. El color rojo es población pobre. Y si te das cuenta, hasta el año 2004 la población pobre creció, según ese gráfico, y comenzó a decrecer a partir del año 2005 hasta el 2012. No tenemos los datos después de 2012, pero esa tendencia se mantuvo después de 2012. El dato que nos está diciendo, bueno, una economía que creció, pero en términos de pobreza se mantuvo casi estacionaria. Si tú ves la curva roja, es una información donde nos dice, bueno, en términos de población pobre, se mantuvo un crecimiento estacionario en la República Dominicana y un crecimiento cuasi exponencial o altísimo en términos de la economía. Es un gráfico muy ilustrativo de las desigualdades de nuestra sociedad. Entonces, el crecimiento económico, lo que nos dice esto es que el crecimiento económico no es lo que define el desarrollo de un país, sino en qué medida la economía impacta en la vida de la gente. Pero supongo que debe ser uno de los factores. No, si no hay riqueza, ¿qué hay que repartir? Exacto. Es decir, si un país es pobre, lo que va a repartir es pobreza. Y en todo caso, perdón, si decrece, es peor. Sí. Entendamos a Gustavo y también a mí en ocasiones que tenemos la secuela del COVID y una de las secuelas es la tos. Realmente, muy incómodo. Todo el que le ha dado COVID tiene algún tipo de secuela. A veces no se da cuenta. Entonces, el crecimiento económico es fundamental para garantizar la equidad en un país, pero no es como la concepción neoliberal, que fue una concepción que en los gobiernos de Leonel Fernández tuvieron un peso muy importante, la llamada economía del derrame. La copa derramada. Sí, mientras... Creo que viene antes de lo que llaman neoliberalismo, porque eso se hablaba hace muchos años. Sí, pero es cuando toma mucho cuerpo y que el Estado lo hace suyo y lo la convierte en un modelo. Que si los muy ricos ganan mucho,
se derrama hacia los más pobres. Esa es un poco la idea. Si la economía crece, exacto, hay más oportunidades. Mr. Trump cree mucho en eso también. Pero que los datos no dicen eso. Sí. Los datos Vamos a una pausa dicen que ahora. el desarrollo de un país, ese crecimiento económico, tiene que reflejarse en salud, en educación, alimentación, vivienda, empleo, etcétera, etcétera. Vamos a la pausa. Nos vemos. Proseguimos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes, y el tema del crecimiento y la pobreza. Entonces, esto nos conecta con el segundo tema, en el cual queremos profundizar en el día de hoy, que tiene que ver con política social, gasto social en la República Dominicana. Porque la esencia de cualquier modelo económico que esté enfocado a la equidad en una sociedad es la redistribución de los recursos, en el cual el Estado es el responsable de garantizar la transferencia de recursos, que lleguen recursos, que la riqueza llegue a aquellos grupos sociales de la sociedad y generar bienestar. Implica una visión de universalizar el bienestar en la sociedad, donde los panes y los peces den para todos y para todas y sobren panes y que peces. No es la visión del socialismo real clásico, ¿verdad?, de que el Estado se apropia y distribuye, no es eso. El socialismo real perdió la visión de universalidad también, porque se enfocó hacia los grupos más pobres en un primer momento, pero en base a la destrucción del que genera riqueza. Sí, o sea, se apropiaba argumentando que era mejor que el Estado fuera que tuviera los bienes para distribuirlos. No es, cuando se habla de distribución ahora, no es de eso que se trata. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado desde nuestro punto de vista? La ausencia de políticas sociales en República Dominicana con efecto más redistributivo que impacten directamente a 50, 60 años de crecimiento no han valido de mucho para disminuir efectivamente la pobreza. Pero lo que quiero ir un poco más a fondo son las políticas sociales orientadas a supuestamente disminuir pobreza. Porque una de las características de las políticas sociales ha sido la mala calidad del gasto social, donde el gasto no se focaliza hacia las grandes prioridades. Tiene mucho que ver el modelo paternalista y clientelista de lo que se llama política social. Que esos son dádivas. A mí no me gustan mucho, porque eso a la larga hace que la gente no tenga ninguna iniciativa. Pero eso que no impacta al final. No. Te voy a poner un ejemplo. Es un pobre mantenido. Por ejemplo, la llamada tarjeta Solidaridad. La tarjeta Solidaridad al final puede impactar la pobreza, pero no elimina la pobreza. No, los mantiene en la pobreza a la gente. Le da lo mínimo. Recientemente, yo veo en la televisión una información que yo digo, pero ¿cómo es posible que todavía sigamos reproduciendo? Es como volver atrás a los gobiernos de Balaguer. El Gabinete de Política Social, el director creo que Peña Guava, ¿verdad? El Gabinete de Política Social aparece. Yo no sé, porque creo que hay una mujer. No, porque es una mujer de uno de los programas, pero el gabinete tiene general, varios programas. Aparece en una de las regiones del país, creo que en la región sur, repartiendo 30 millones de pesos en medicamentos para la población. ¿Y qué tiene que ver el Gabinete de Política Social? ¿Cuál es el problema de fondo de los medicamentos en la República Dominicana? Es comprar medicamentos para repartir a los pobres. Los senadores defienden, y los diputados, el barrilito porque es una de las fuentes desde la cual pueden ayudar a la gente en problemas de salud. Eso lo que te está diciendo es que hay un sistema de salud precario. Y además eso no es labor de un legislador. Entonces, no es la labor del legislador es presentar propuestas para que ese sistema de salud sea efectivo, no sea inequitativo.
para que el catálogo de medicamentos sea un catálogo más adecuado a las necesidades de salud de la gente y tenga una dimensión más universal, que la gente no ande detrás buscando medicamentos ni haciendo las famosas jornadas médicas. En un país donde el No, sistema le de llaman de salud que funciona. operativos. Los Si lo operativos, hacen digo candidato y la gente. 30 millones de pesos en medicamentos. ¿Qué es lo que te está diciendo eso? Que el catálogo de medicamentos no es equitativo, no es universal, no responde a la necesidad de la gente. Entonces, vamos a hacer una revisión del catálogo de medicamentos, vamos a hacerlo más efectivo, expandir la cobertura de medicamentos, porque una de las fuentes principales que afecta el gasto del bolsillo de la población se llama medicamentos. Y no solamente de los pobres, de la clase media. Desde que a ti se te acaba esos 8,000 pesos de medicamentos y eres una persona con una enfermedad crónica, llámese hipertensión, llámese diabetes, tienes que empezar a sacar de tu bolsillo, pero también tienes que pagar diferencia entre esos 8,000 pesos. Entonces, vámonos al problema de raíz relacionado con los medicamentos, relacionado con el sistema de salud. ¿Qué hace un legislador haciendo un maratón para hacer una cirugía a un ciudadano de la provincia tal? Eso es lo que te está diciendo, es que el sistema de salud, el plan de cobertura, el PDSS, tiene exclusiones que deben de ser valorados y ahí deben legislar los legisladores. Entonces, tiene que ver mucho la visión y la concepción de la política social y hacia dónde se orienta el gasto social. Nosotros necesitamos políticas sociales amplias, universales, donde se garanticen servicios básicos y protección social a la gente, no dádivas, no asistencialismo, no jornadas médicas. Nosotros necesitamos que la universalidad esté garantizada por el Estado y que cuando tú llegas a una edad determinada de tu vida, tenga garantizado una serie de servicios y de protección para los años que te quedan de vida. Y la base de la política social efectiva, universal, es garantizar la no exclusión, garantizar el acceso a la salud, a la educación. Evidentemente que la universalidad tiene que estar combinada con la focalización, en cuanto que hay que garantizarle una mayor protección a grupos muy vulnerables, como por ejemplo los envejecientes, personas que viven en la calle, que no deben llamarse indigentes ni mendigos, sino personas de la calle, viviendo en la calle, porque ya aquello tiene una connotación peyorativa, lo de mendigo, indigente. Personas con discapacidades, personas viviendo por debajo de la línea de pobreza, madres solteras, niños y niñas huérfanos. Entonces son poblaciones que hay que focalizar algunas políticas, pero la esencia de una política social es la universalidad, que sea integral al mismo tiempo, donde se articule la economía, la política, la cultura, lo social, que los recursos asignados a la política social se maximicen en cuanto a beneficios se refiere. 30 millones de pesos en medicamentos para repartírselo a la gente, eso no es manejo eficaz de los recursos, porque primero, ¿sobre qué base diagnóstica tú le estás entregando medicamentos a la gente? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál le estamos entregando antiparasitario? Bien, ok, le estamos entregando antibióticos, pero el antibiótico es para infecciones. Me dieron una caja de antibióticos, ¿qué yo voy a hacer con eso? Yo tengo infección. Entonces, ¿cuáles son los criterios de manejo de las políticas? Entonces, el gasto social constituye en cualquier país el instrumento más importante para coadyuvar al logro de la igualdad y de las oportunidades en los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo se gestiona el gasto social?
y tú ves una gran dispersión del gasto social. Instituciones haciendo las mismas actividades sociales, dando lo mismo tipo de servicio, donde hay una yuxtaposición de funciones. Ese es un tema que vamos a profundizar en la tercera entrega. Vamos a la pausa. Entonces, el gasto social es uno de los mecanismos más explícitos y más efectivos para la redistribución de riqueza y del ingreso en un país como el nuestro. Bien, vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con Bernardo Matías y el tema de hoy, crecimiento, pobreza, las políticas sociales. Vamos a dar un dato. La media de crecimiento en América Latina del Producto Interno Bruto en los últimos años es de un 15%. Eso es antes del COVID, ¿eh? Estamos hablando antes del COVID. Sí, los años normales. Porque el COVID lo que ha venido es a empeorar todos estos datos que estoy haciendo. Entonces, el gobierno dominicano y otro gobierno, su meta original, aunque ellos no lo digan, es volver a como estábamos en el 2019. Por lo menos restaurar lo que estaba. Ajá. Sí. Pero en el discurso político no se habla de eso. La media de América Latina de un 15% antes del COVID. Mientras el país dominicano, su inversión ha sido como promedio de un 7% en términos de inversión social. Es decir, menos de la mitad del crecimiento. Entonces, es el país que menos gasta en salud, por ejemplo, en toda América Latina y el Caribe. O uno de los países, perdón, para no decir el país. Está en la lista de países que menos invierte en salud. Además de un 4% en educación, ahora la discusión es la calidad de esa inversión. Si se va ahí el dinero en gasto corriente. En gasto corriente o en garantizar una mayor calidad. ¿Cuántas escuelas de este país tienen laboratorio de química? Laboratorio de tecnología, laboratorio de física, de matemática. ¿Cuántos? Incluso colegios privados. Los profesores, vamos a hacer una encuesta, su última actualización profesoral, ¿cuándo fue? ¿Cuánto han hecho maestría? ¿Cuánto están? Entonces, incluso había unos programas de maestría para profesores y lo quitaron de esos programas, no sé si volvieron a reactivar. Entonces, es hacia dónde se orientan los recursos. Somos uno de los países que menos invierte en salud en América Latina. En la última década se observa una tendencia creciente de la participación de la deuda en el presupuesto nacional. Y eso entonces afecta más el gasto. Entonces, otro elemento que tiene que ver con el impacto de la deuda, el impacto negativo de la deuda en la disponibilidad de recursos del Estado para el gasto social. Si tú le agregas la disponibilidad de la deuda con el impacto del COVID en términos de la economía, te dice que ahora en este momento la disponibilidad de recursos para el gasto social es crítica y demanda, por tanto, una mayor cualificación de ese gasto social. Realmente, ahora se está hablando mucho del combustible. Y vi una noticia de uno de los líderes de uno de los partidos políticos de la República Dominicana, que dice que el gobierno debe eliminar los impuestos al combustible. Y yo digo, pero él sabe lo que está diciendo. Él lo que está diciendo es que el gobierno debe de tener un 10% menos de ingreso global para la economía. ¿De dónde va a salir ese 10%? En medio de una crisis económica. Y además que si se habla entonces con el Estado no se puede estar jugando. De crear otros impuestos, todo el mundo grita. Claro, pero a eso tú le agregas, algunos dicen que es un 35%, otros que es un 41%.
el 35 o 41% de ese ingreso se va a pago de deuda. Y el gasto del presupuesto, tiene deuda, energía eléctrica, más todos los gastos operativos del Estado, nómina, etcétera. Dice, ¿cuánto queda para el gasto social, para la inversión social? Entonces hay que cualificar el gasto cuando tú estás manejando esa situación. Una alta participación de la deuda pública y la energía eléctrica en el presupuesto social. En ningún momento de la historia del país el gasto social ha representado más del 50% del gasto público total. Porque más del 50% se va en esos dos renglones. No sé cuánta gente sabe eso en el país, que más del 50% del presupuesto del gasto público total se va en deuda y en energía eléctrica. Y si le agrega los otros gastos, entonces hace falta una reforma estructural en el país, combinada con mecanismos de compensación social, que permita mejorar la calidad del gasto con la calidad de vida de la gente, que se oriente a una disminución real de la pobreza y mayores niveles de equidad ciudadana. Pero mientras el gasto siga siendo un gasto que se sustenta en garantizar ganar las próximas elecciones, vamos a seguir teniendo ese gran desfase entre una economía que crece y una pobreza estacionaria. Bien, hemos terminado por hoy. Vamos entonces a esperar la conclusión de este tema, que es muy importante, la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar de los déficits institucionales. Sí, ustedes saben que además de la reseña que hacemos en la página, colgamos ese documento que prepara con mucha eficiencia Bernardo, que tiene que fajarse a hacer su tarea, sus investigaciones, que ustedes tengan, ¿verdad?, el documento completo, que es yo creo que un documento de consulta, de estudio. Muchas gracias, Bernardo. Igual a ustedes. No se vayan, que más en Acento TV y Acento Portal.